Bien, bien. Ah, con razón. Yo le estaba hablando de esta listita, y esta listita luego ustedes ya no estaban teniendo en pantalla entonces. No, Ya, bueno, la de estilos, elementos y tipología, les pido disculpas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de estas dos primeras. Mi cursor se ve, sí. genial. Hoy vamos a hablar entonces de estas dos primeras, de estilos y de elementos, eh, empezando por estilos. Y acá está la definición. Les dejo ahí un ratito otra vez para que le echen un vistazo entonces sobre lo que ya les mencioné recién. De todas maneras, todo esto está dentro de los materiales que ya hemos alzado a la plataforma. Bueno, entonces, arrancando con la cuestión, o sea, con el neoclasicismo, que es, digamos, el primer caso de estilo de corte academicista que podemos encontrar dentro de los jardines paraguayos. eh, Vamos a encontrar que tienen mucha similitud con las manifestaciones neoclasicistas de la arquitectura propiamente dicha. Y por lo general, estos jardines aparecen cuando hay una arquitectura, aparecen con la intención de resaltar los rasgos propios de esa arquitectura, ¿verdad? O sea, comparten esos mismos elementos. ¿Qué es? A ver si es que recuerdan un poquitito qué es lo más representativo de los formatos de arquitectura neoclasicistas que tenemos acá en Paraguay. Eh, Primero que nada, la simetría. O sea, eso nos es evidente a partir de la presencia de un eje, ¿verdad? Y eso también en todos los jardines neoclasicistas vamos a encontrar por lo menos un eje principal y probablemente también un eje de simetría secundario, ¿verdad? Acá podemos ver, por ejemplo, este caso que ya lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento en su momento, que fue un jardín importante que estuvo en Luque, que tiene un eje de simetría principal y un eje de simetría secundario, y otra vez cada parterre tiene sus ejes de simetría. En el caso de lo que fue el jardín del Cabildo, también tenemos un eje de simetría principal y un eje de simetría secundario. También en el caso de estos jardines que estuvieron alguna vez en la costanera, tenemos siempre la misma reiteración del eje de simetría principal y un eje de simetría secundario. También para otros casos donde la jardinería propiamente dicha no es el elemento principal, sin embargo es materia de interés de la arquitectura del paisaje porque se trata de operaciones sobre espacios abiertos, como el caso justamente de las escalinatas. De eso va a hablar Marley ahora con mayor profundidad la próxima clase en la cual se va a estar tratando el tema de tipología propiamente dicho. Y bueno, así pueden, yo creo que en un golpe de vista ustedes rápidamente pueden identificar que en la mayoría de los casos hay siempre un eje principal y en casi todos también además hay un eje secundario. El otro estilo que también, digamos, va desarrollándose en Paraguay entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en paralelo al caso de los jardines clasicistas, es el estilo romanticista. Esto es más frecuente dentro de los jardines como estilo que en el caso de las arquitecturas. No es tan sencillo encontrar ejemplos de arquitectura romanticista en Paraguay, ni en ningún lado luego, ¿verdad? O sea, es un estilo que está más asociado a otras manifestaciones del arte y del diseño, no tanto con la arquitectura. ¿Y qué características tiene el romanticismo? Podemos decir que su esencia es presentar una alternativa y oposición justamente al lenguaje duro del clasicismo. Por eso estamos frente a un estilo que es prácticamente contemporáneo, ¿verdad? A diferencia del neoclasicismo, que todo es geométrico, todo es por ejes, todo es simétrico, donde visualmente se nota que está cerrada la forma y no se le puede agregar más nada porque parece que está terminado el diseño. En el romanticismo, en cambio, la geometría prácticamente desaparece. Y si está puesta de una manera bastante discreta, y la naturaleza en sí se procura presentarla de una manera en que parezca
natural, valga la redundancia, ¿verdad? No con setos moldeados ni nada por el estilo, sino, eh, digamos, las especies así tal cual son. De todas maneras, todo está también arbitrado, ¿verdad? Todo está dispuesto de manera que se pueda generar un escenario que provoque ciertas sensaciones y ciertos efectos visuales, ¿verdad? Eh, por eso es muy común, o mejor dicho, muy característico dentro de las artes visuales, el género paisajista que desde un punto de vista pictórico lo que hace es justamente retratar estos escenarios de naturaleza con una imagen idílica, ¿verdad? O sea, aparentemente no están intervenidas por el hombre, pero tienen una intervención bastante profunda también, ¿verdad? Porque todo se dispone más o menos como para que parezca luego un cuadro, ¿verdad? Cada escenario. Y por lo tanto, eh, los espacios donde se va a desarrollar el romanticismo no son, por lo general, espacios pequeños. No vamos a encontrar, o es muy difícil plantear un jardín con aspecto romanticista dentro del predio de una vivienda, porque el espacio es demasiado acotado y las murallas están muy próximas, ¿verdad? Eh, en cambio, o sea, y hasta les diría que una plaza urbana todavía sigue presentando dimensiones inapropiadas, ¿verdad? Recién a partir de la escala de parque vamos a encontrar que el romanticismo empieza a estar un poco a sus anchas, ¿verdad? Y como les digo, eso vamos a ver que sucedió en diferentes casos y de hecho en la mayoría de los parques considerados más emblemáticos no solamente en Asunción, sino en otros puntos del país también, como tenemos el caso del Jardín Botánico, del Parque Caballero, Carlos Antonio López, en el caso de Villarrica, el Parque Guaputá, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos casos, como les digo, vamos a ir viendo en su momento, ¿verdad? Va a estar por ahora que puedan observar esas imágenes que están ahí en el mosaico y entender esa intención que tuvieron los diseñadores de, digamos, enmarcar una vista y acondicionarla para que tenga ese aspecto idílico. Y luego ya vamos a ir entrando en las primeras manifestaciones estilísticas del siglo XX. Si bien el modernismo originario en Europa ya surge en el siglo XIX, en los jardines en Europa se va a manifestar recién a fines de ese siglo y en el caso sudamericano eso va a manifestarse ya a principios del siglo XX. Y el modernismo como propuesta estilística tiene digamos, en todas sus facetas la característica de básicamente de presentar dos etapas así bien marcadas y bien diferenciadas, que a veces se solapan también, ¿verdad? Pero que son fácilmente identificables, ¿verdad? La primera es una especie de rebeldía contra todo el legado clasicista que se acumuló durante más de 2000 años, ¿verdad? Y es una rebeldía que de repente es muy anecdótica, es simplemente el rechazo por el rechazo, ¿verdad? Y de repente son rechazos así de cuestiones puntuales, ¿verdad? Qué sé yo, romper el eje de simetría, por ejemplo. Pero seguir administrando las formas clásicas, solamente que ya no siguiendo la simetría. Esa sería una de las manifestaciones más típicas de ese primer momento del modernismo. Hay otras que son un poco más traviesas, digamos, y que se vinculan con lo que se denomina el pintoresquismo, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es incorporan elementos del imaginario popular o de estilos anteriores incluso al clasicismo y lo van incorporando en mayor o menor grado a los jardines en este caso, ¿verdad?
También tuvimos algunos ejemplos pintoresquistas, o sea, de jardines pintoresquistas aquí en Paraguay. Y después tenemos la segunda etapa del modernismo, porque el modernismo tenemos que entenderlo siempre como que es el estilo bisagra, ¿verdad? Entre toda la herencia clásica y la modernidad. La modernidad que se va a desarrollar ya con fuerza en todas las manifestaciones, incluyendo arquitectura y arquitectura del paisaje a partir de la década de 1920 en adelante, ¿verdad? Entonces, en esa segunda etapa de esta bisagra, ya prácticamente no vamos a encontrar elementos propios del clasicismo y ya vamos a empezar a notar cómo empieza a adoptar un lenguaje más racionalista el jardín. No 100% moderno, pero ya bastante más Esa Cintia próximo, ¿verdad? Peralta es la que También me tuvimos estudiando algunos de con una estos mierda más. casos y que los vamos a revisar Vamos a terminar todo con en su caracoles, momento. eso, y no se andaba eso. Y en el caso específico de Paraguay, vamos a encontrarnos también con un periodo histórico eh, que, digamos, arrancó en la década del 40, de 1940, en el cual eh, se planteó una especie de contraposición a todos los lenguajes academicistas, incluyendo el modernismo, incluyendo el romanticismo, incluyendo el neoclasicismo, y empiezan a aparecer formatos de jardines que son estereotipados. Ahí pueden, si se fijan ustedes, ahí tienen en pantalla casos de diferentes partes del Paraguay. Hay casos Asunceno, caso Luqueño, veo también un caso en Concepción, otro en Villarrica, y tipológicamente hablando es siempre la misma, ¿verdad? Ese diseño así tipo banderita inglesa que como un sellito va a ir apareciendo y reproduciéndose a partir de, como les digo, más o menos la década del 40, ya con una frecuencia tan importante eh, eh, que se va convirtiendo esto en una especie de modelo único de los jardines públicos paraguayos, ¿verdad? Un estilo que en realidad no está reconocido como tal, lo mencionamos así de manera coloquial acá dentro de la cátedra como un no estilo o no jardín, eh, tomando un poco prestada esa idea de Mara Auger sobre los no lugares, que seguramente ustedes ya lo habrán visto en teoría de la arquitectura, y si no, eh, tienen que informarse un poquitito y leer sobre esa idea de los espacios del anonimato, que es lo que plantea Mara Auger, que dice son espacios que nos resultan familiares, pero que al mismo tiempo nos impiden que podamos tener una especie de vínculo emotivo con ese espacio, ¿verdad? Eh, y da como ejemplo los aeropuertos y los shopping centers, ¿verdad? Que son, digamos, desde un punto de vista tipológico eh, o, o, ¿cómo les diría? Eh, o, o, o macrotipo, son más o menos todos similares, ¿verdad? Y nos vayamos a donde nos vayamos, no importa en qué continente, entramos a un shopping y tiene elementos en común con todos los otros shopping del mundo. Y entramos a un aeropuerto y tiene elementos en común con todos los aeropuertos del mundo. Sin embargo, no es un lugar que nos genere una emoción y un apego significativo, salvo de repente situaciones muy excepcionales, ¿verdad? Pero en general son como le denomina, oye, son espacios del anonimato, y eso es un poco lo que fue pasando con nuestros jardines públicos a partir de la década del 40, cuando se van suprimiendo los diseños de jardines clasicistas que sí estaban pensados de manera específica para cada lugar, tenían su carga de originalidad, y sin embargo aparecen estos modelos que no dicen nada, ¿verdad? Y aparecen dentro de un contexto político bastante complicado también, y tiene sus propios mensajes esto, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar con detenimiento en su momento. El otro estilo, cuyos ejemplos vamos a encontrarlos de manera muy escasa en Paraguay, es más, yo le diría que más del 50% de los casos que vamos a encontrar en Paraguay están ahí en ese mosaico que tienen en pantalla, es el estilo moderno. El estilo moderno, propiamente dicho,
que empieza a insinuarse también a partir de la década de 1940 y que por la presión del caso anterior, por la presión de estos no jardines, vamos a encontrar que prácticamente no hay posibilidades de que en espacios públicos se vaya desarrollando el estilo moderno, que sin embargo sí tuvo muy buena acogida en los demás países de la región, ¿verdad? Ahí nomás le tienen al lado en Brasil el caso de Roberto Burle Marx, que fue y que es hasta hoy en día considerado como el paisajista más importante de todo el planeta durante el siglo XX, ¿verdad? Eh, para que tengan una idea más o menos de qué tan fuerte fue el cerco que se estableció acá en Paraguay en torno a la introducción del diseño moderno, al diseño de los jardines. Tenemos el caso del propio Burle Marx, ¿verdad? Para el Colegio Experimental Paraguay Brasil, por ejemplo, él llegó a preparar no uno, sino dos proyectos completos de jardines y no hubo caso, ninguno de los dos jardines se llegaron a ejecutar y eso él llegó a regalar el proyecto, ¿verdad? Y entregó incluso las láminas ejecutivas, no es que estaban solamente así en formato de anteproyecto, ¿verdad? Eh, y el primer proyecto que Burle Marx puede desarrollar de manera completa en Paraguay ocurre 30 años después, ya cuando el posmoderno estaba casi pasando de moda, imagínense. Eh, Así que casos muy eh, escasos y acotados tuvimos en Paraguay. El posmoderno, sin embargo, tuvo mejor acogida, se empieza a manifestar a fines de la década del 60 y sus décadas de consolidación acá en Paraguay son la década del 70, sobre todo la década del 80 y todavía alguna colita en la década del 90, ¿verdad? Y va a tener la llamativa característica de que probablemente los casos más emblemáticos de jardines de estilo postmoderno en Paraguay han sido desarrollados por diseñadoras y diseñadores que tenían un vínculo fuerte con las artes visuales. Ahí tenemos el caso de Carlos Colomino y Beatriz Chase, el caso ¿cómo que se llama? De Germán Gullari, el caso de Genaro Pindú, el caso de Roberto Plante, etcétera, etcétera, etcétera. Todas figuras que han también de un modo u otro se han vinculado y han tenido destaque que tienen mucha sensibilidad plástica, ¿verdad? Y que también, así como habíamos visto el caso del romanticismo, que era una especie de oposición al academicismo, también los jardines postmodernos van a presentar esa especie de rechazo a los jardines racionalistas de la modernidad y nos van a presentar elementos que son de repente que forman parte de una especie de fantasía, con puentecitos, cursitos de agua, con especies vegetales bien escogidas por sus valores formales, visuales y dispuestas de una manera así muy profusa que de repente parece que te están generando casi una boca de selva y consiguen hacer eso de repente en predios que son bastante acotados, incluso en predios de vivienda, ¿verdad? Van a aparecer pues a lo largo del semestre una serie de elementos, los que son artificiales desde el punto de vista que no son originales del predio, pero que están incorporados como efectos visuales, como el caso de los taludes, por ejemplo, algo muy reiterado sobre todo en los jardines de Genaro Pindú. Pero de todo eso vamos a hablar con mayor profundidad en su momento. Hasta aquí lo que tiene que ver con estilos entonces. Así que como estamos con muy buen tiempo todavía, pues son un poco más de las 2:30, antes de hablar de los elementos históricos, quiero hacer la mini pausa de 2 minutos para saber un poco si estoy siendo claro o si quieren acotar algo o si quieren consultar algo.
Mentira, va a tomar mi café nomás. Ya. El calor es, profe. Qué cosa que está casi natural. No, yo te digo que tienen calor. Ah, tiene calor. Sí. Están participando por eso. Se está entendiendo Profe, todo, profe. la verdad que se está entendiendo, solamente que para identificar seguramente ya con los ejemplos vamos a ir fijando. Porque a mí, por ejemplo, no me quedó muy claro cómo sería ya el estilo de no jardines, o sea, cuál es la diferencia principal con con el clásico, porque sí son bastante similares, pero me imagino que el estilo así sería neoclásico, es mucho más elaborado. Sí, a ver, esa tipología de diseño eh, que, que nosotros le llamamos con Marley de banderita inglesa, ¿verdad? Porque tiene todas las diagonales propias de la banderita. Es un formato de diseño que ya lo vamos a encontrar en la Roma antigua. En la Roma antigua, estamos hablando de antes de Cristo, de jardines se han encontrado con ese formato. Entonces, en esa época podemos hablar de un trazado de carácter original, ¿verdad? Eh, y con rasgos clásicos, obviamente, por todo eso, esa cuestión que estuvimos conversando recién, ¿verdad? El tema de los ejes, el tema de la geometría, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos tomás ese modelo y así tal cual lo transportás 2000 años después y lo empezás a poner en todos lados y lo superponés sobre otros trazados que sí eran originales en cuanto a su diseño, entonces ahí estamos en esa situación de que ya no tiene un valor de estilo porque está totalmente desfasado, porque ya no está pensado como una creación original y sobre todo está pensado para justamente para suprimir creaciones originales. Son cuestiones muy complejas que ocurrieron durante la década del 40 y que ameritan que conversemos sobre eso durante toda una clase y de hecho eso está previsto, ¿verdad? Dentro de 4 o 5 clases más o menos, ¿verdad? Si yo me extiendo mucho ahora, eh, voy a alterar un poco nuestra estrategia de cátedra. Eh, Así que más o menos me quiero quedar con eso, ¿verdad? De, como para que te quede un poco claro el por qué ya no tiene un valor plástico, por más que formalmente uno identifique que eso es próximo al clasicismo, sí, pero ya no tiene ese valor de originalidad. Sí, profe, ahora sí se entendió bastante. Gracias, Adrián. Buenísimo que si tienen dudas, pregunten. Así todos también van entendiendo. Yo, justo cuando Adrián habló antes nomás, pero casi al mismo tiempo había alguien que quería hacer un comentario, me pareció. Profe, yo nomás era y quería responderte que sí se está, o sea, a mí me está quedando todo claro. Ah, ok. Gracias, Erika. Gracias. Bueno, seguimos, profe. Claro, yo de pronto tardo porque en contestar porque apago mi micrófono nomás. Bien. Bien. Ahí ya se ve. Sí. Genial. Bueno, entonces vamos a desarrollar el otro concepto que tenemos previsto para el día de hoy, que es el de elementos. Y dejamos tipología para hacerlo inextenso a la próxima clase. ¿Cuál es la intención que tenemos con la profundización de estos elementos? Que, como les decía al principio de la clase de hoy, que en un primer golpe de vista ustedes puedan ya identificar cuáles son los elementos que componen un jardín. Porque justamente, valga la redundancia, porque estamos entendiendo que los jardines son producto de un ejercicio compositivo. Una composición tiene
una serie de elementos que están vinculados y que le están dando carácter, ¿verdad? Entonces, del mismo modo que ustedes ya manejan cuáles son los elementos compositivos propios de una edificación en cualquier estilo y ven una imagen de arquitectura y ya están, después de tantos semestres en la carrera, ya están medio entrenados casi inconscientemente a identificar ciertos componentes y hasta proporciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de entrenarnos un poquitito para hacer lo mismo también cuando estemos frente a imágenes de jardines históricos. Entonces, ¿qué elementos propios de los casos paraguayos a lo largo de la historia vamos a encontrar en diferentes imágenes? Bueno, primero que nada, entender que si bien arquitectura de paisaje y arquitectura de edilicia no son lo mismo, sí tienen muchos puntos en común, ¿verdad? Así que en muchos casos conviene hacer el ejercicio, el juego de pensar un jardín como si fuese una vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Y una vivienda va a tener sí o sí un acceso, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar también el acceso dentro de los jardines, ¿verdad? A veces el acceso está fuertemente jerarquizado, en otros casos es más discreto, ¿verdad? Pero entender que el acceso al predio ya forma parte del diseño, del mismo modo que la entrada a una casa ya forma parte de la casa. Y como les digo, lo vamos a encontrar en distintos formatos, tamaños y escalas, dependiendo de qué uso y qué jerarquía se le esté dando a ese acceso. El otro elemento fundamental, una vez que traspasamos y entramos al predio del jardín en cuestión, el elemento más importante, el elemento estrella, indiscutiblemente de cualquier jardín, siempre va a ser la vegetación. Y la vegetación, así como ya vimos en la clase pasada, la podemos clasificar de N maneras, ¿verdad? Dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Desde un punto de vista compositivo, estamos, digamos, más familiarizados con la clasificación por escalas, ¿verdad? Con 3 escalas, la escala de las herbáceas o por lo menos la escala baja, para no hablar solo de herbáceas, ya que hay otras especies acuáticas incluso que tienen prácticamente valor de volumen cero, ¿verdad? Sino que es un valor de superficie, visualmente hablando, el que tienen. Vamos a encontrar una escala intermedia en el cual con mucha frecuencia aparecen estos elementos de manera aislada dentro del paisaje por los valores visuales propios de la forma de esa especie vegetal. O sea, ya prácticamente tiene un valor cuasi escultórico, entonces se lo pone así de manera aislada para que pueda tener ese destaque, digamos, ¿verdad? En otros casos se le ayuda un poquitito con las tijeras y se le moldea, ¿verdad? Como los casos que tienen ustedes ahí más abajo en la pantalla, ¿verdad? Y el tercer caso en cuanto a escala ya es el de la vegetación de gran porte, ¿verdad? Donde vamos a encontrar árboles, coníferas, palmeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez podemos subclasificar cada uno de estos niveles según otras cuestiones, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la densidad del follaje, si el follaje es perenne o si es caduco, la coloración, los periodos de floración, etcétera, 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 ¿verdad? Todo en función a lo que nos interesa. Lo que es importante, que tiene que quedar perfectamente claro, es que primero está la vegetación y después están todos los otros elementos, ¿verdad? La vegetación es el elemento más característico de cualquier jardín, aun cuando no sea, porque vamos a encontrar casos en los cuales la vegetación no sea el elemento más abundante, pero definitivamente siempre va a ser el elemento estrella. Otros elementos que con frecuencia vamos a encontrar, sobre todo en los espacios públicos, donde tenemos también jardines públicos, son los monumentos. Los monumentos tienen también sus propias características, sus propias codificaciones, tienen una manera específica de relacionarse con el entorno. En algunos casos, el monumento es concebido al mismo tiempo que el diseño del jardín en torno, esa que va a estar a su alrededor.
En otros casos se incorpora con algún criterio determinado en un sitio de un jardín. Y en otros casos el monumento tiene tal fuerza, ¿verdad? Desde un punto de vista iconográfico, que a partir de ahí posteriormente se van a generar jardines, ¿verdad? Ahí en pantalla tienen cuatro casos de monumentos en diferentes puntos del país. A ver un poco si es que logran identificar los cuatro. Por ejemplo, el primero a la izquierda, ¿dónde está? Profe, me da miedo este silencio. ¿Sabes? Ellos te tienen miedo. Dale, gente, equivóquense nomás, no hay problema. No tengan miedo, lo peor que puede pasar es que les aplace. Ah, no le hagan caso. Así, profe, yo estoy tratando, ¿verdad? Así de tener la psicología y que no somos docentes arcaicos y vos me anulaste ahí. Mi intento. A ver, Tobías dice, el de la justicia. Gracias, Tobías, por consultar. ¿Cómo el de la justicia? A ver, necesito aclaración de eso. En la Plaza Mayor dice Minerva. No sé, así puso. En la plaza mayor, el primero de la izquierda. Y por eso le preguntaste, tampoco compliquen, profe. No, está bien, no, yo saber nomás. No, está bien, está bien. No, el que me quedó picando es el de la justicia. ¿Por cuál dice? Y por el primero seguro dice por la escalinata. Perdón, por la escalinata, por la estatua, seguramente está diciendo. El primero. Bien, a ver, entonces, vamos a ir descartando, ¿verdad? Este primero lo dijo bien. Minerva, ¿me dijiste? Minerva. Ya. No. Espera, se me perdió el mensaje. Sí, Minerva. Sí, correcto. Disculpa, profe. Mali dice, el tercero se parece al de Antequera. Correcto, vamos a ir descartando entonces, está Vieron que perfecto. no hay que Este es el monumento que corona la escalinata Antequera, genial. Y el primero precisamente es el monumento central que está dentro de, el conjunto de Plaza de Armas o Plaza Mayor, específicamente en el sector de Plaza Independencia. Ok, vamos por el segundo y por el cuarto. O si relacionan con alguna otra, porque muchas veces pasa eso, que nos vamos a otro lugar y vimos y son similares, ¿no? Otro país, digo. El segundo sería, perdón, mira, escucha esta, profe, escucha esta. A ver. Adrián de León dice, el segundo sería Monumento Itororó en Ipané. Correcto. Esto es increíble, ¿eh? Lo que identificaron. Muy bien, Adrián. Correcto, el monumento a la batalla de Itororó, exactamente. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de un monumento que apareció en un predio, digamos, prácticamente baldío, es cierto, público, pero baldío, y después recién fue apareciendo el diseño de exterior alrededor. En el primer caso, en el caso del monumento, también podríamos decir que ocurrió la misma cosa, el monumento que está en la Plaza de Armas. En cambio, en el tercer caso, que habían identificado como el monumento que corona la escalinata Antequera, eso ya fue concebido con el diseño de la escalinata. Y el cuarto caso. Tobías dice Monumento a los Héroes, el segundo. Preguntó también eso. El segundo. Sí, a los héroes de la batalla de Itororó. 2 alumnos vieron eso. Yo les cuento que eso nunca pasó en esta clase. Nunca acertaban el Itororó. El de Panel. Y sí, Itororó, perdón. ¿Y el cuarto caso?
Vos sabés, Mari, que en el relevamiento que hicimos luego la clase pasada, no tenemos estudiantes norteños este semestre. Ah, solo... Y sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a tener que contar únicamente. Ese suele ser el monumento que rápidamente identifican los concepcioneros, justamente, porque está en la plaza más importante de Concepción, que es la Plaza Libertad, y es el monumento que justamente conmemora el centenario de la independencia, ¿verdad? Está ahí desde 1911. Después vamos a ver unas imágenes, un monumento, o sea, si no conocen Concepción o si no conocen este monumento, es bastante grande. Ya en su momento vamos a ver una imagen con personas al lado para que puedan tener una idea de la escala. Vamos a ver un poco otros 4 casos y después pasamos a otros elementos. A ver un poco, el primero de la izquierda, a ver si alguien sabe decirme dónde. A ver qué dicen. Me parece que vamos a tener que aplicar premio sorpresa para el semestre que viene, Marty, con este tema. Ya, todavía nomás no están. El cuarto te debo, dice Tobías. Ok. No están nomás todavía captando cómo es, cómo funciona la clase. Después se van a dar cuenta que no pasa nada, que pueden equivocarse. ¿No? Yo anoté la clase pasada que había gente de Villarrica. Hay gente de Villarrica en el auditorio hoy. Había alguien, hoy parece que no está. Hoy no está. Bueno, a ver, les cuento. El primer caso de la izquierda, así como el de Concepción, también es la plaza más importante, pero de Villarrica, que también se llama Plaza Libertad. Profe, ¿Mm? ahí Pablo Borja contesta que él es de Villarrica. Ajá, bueno. Y bueno, entonces Pablo, yo sé que conoces este monumento, ¿verdad? Una plaza de la cual vamos a hablar también en su momento. El monumento llega unos años después que el caso de Concepción, pero llega en el mismo contexto, ¿verdad? De poder conmemorar el centenario de la independencia. Por eso se llama también Libertad. Y de hecho, y esto le va a ser muy útil para identificar ahora los motivos de diferentes plazas a lo largo y ancho de la República. Cada vez que se encuentren, sea la ciudad o el pueblo donde estén, cada vez que se encuentren con una plaza que se llama Libertad, lo más probable es que esa plaza tiene más de 100 años y lo más probable es que ese nombre es una alegoría a la independencia y por lo tanto está por lo menos a partir del centenario, ¿verdad? Es desde 1911 en adelante que empiezan, o sea, durante la década del 1910, es que aparecen en todo el país una cantidad impresionante de plazas llamadas Plaza Libertad, también Plaza de los Héroes, conmemorando el primer centenario de la independencia. Así que les tiro ese dato, ¿verdad? El segundo monumento, Tobías dice, el segundo es de la Plaza de la Independencia, creo. correcto. Su explicación, bueno, independencia nomás lo que... pero, profe. Dijo bien. Sí, bueno. Pero hay un punto que le quiero decir nomás ahí muchas veces, pero es como para reír, para ser un poco gracioso, ¿no? Que cuando muchas veces no saben y el profesor le pregunta, le pueden decir libertad porque es muy probable que acierten. Una técnica, ¿sabes? Oh, de hecho, y de hecho esta plaza, la plaza donde está ese conjunto escultórico, hoy en día se denomina Plaza Libertad.
En la época en la cual se puso el monumento se llamaba Plaza Independencia, ciertamente. Súper, bueno, Y vamos. el tercer, pero ubican dónde está la plaza en cuestión, en Asunción. Por favor, no hablen. Detrás del Panteón puede ser, profe. Al Panteón, correctísimo. La plaza donde están los artesanos. Dale ayuden, ¿saben por qué? Porque antes era la cosa, enciendan sus cámaras, ¿verdad? Encendían la cámara, hablaban. Ahora ya no encienden, o sea, pedir a que enciendan cámara es demasiado, ya es así, no hacen. Pero ahora ya no hablan, ahora. Entonces, por favor, hablen un poquito, ¿sí? Nada, digo nomás. Seguimos, profe. A ver, el tercer monumento. Plaza de los Héroes, dijo Cintia. ¿De dónde? Eso es una buena manera. Yaguarón. Yaguarón, correcto. De todos los monumentos, de los 4 monumentos que tienen ahí en pantalla, es el monumento más nuevo. A mí en lo personal, el que más me gusta desde el punto de vista del diseño del pedestal. Y también ahí vamos a encontrarnos con el caso de que prácticamente era nulo el diseño del espacio exterior en el momento que se implantó, y ya después empezó a trabajarse eso, ¿verdad? O sea, estamos hablando del impacto que tiene la instauración de un monumento. El último monumento que creo que a ese se refirió una de los estudiantes diciendo te debo, o no sé si se Las refería. residentes podría ser, profe. Eh, Es de las sí, residentas. sí. Esta conmemora la batalla de Costañú. Esta está en Eusebio Ayala, en Barrero. Eso es para que no confundan. Como te consultaron si es de las residentas, ¿verdad? Muchas veces confunden pues con esta que está en Luque. Con la que está en Luque, sí. Prácticamente están, de todas maneras, desde un punto de vista alegórico, las dos esculturas están resaltando lo mismo, ¿verdad? O sea, ya la defensa férrea que efectuaron las mujeres y los niños en el último tramo de la guerra, ¿verdad? Pero son dos piezas distintas. La de Luque es mucho más grande, ¿verdad? Está bastante más pequeña. Incluso ahí ustedes pueden ver el pedestal. En el pedestal hay unas placas, como para que tengamos una idea de la escala, ¿verdad? Una escultura de tamaño natural. La de Luque es bastante más grande. Yo iba a decir esa, dijo Rodolfo. Confunden, pero bueno, igual gracias por contestar. Porque gracias a que la compañera explicó esto de las residentas, les podemos, ¿verdad?, decir de que no confundan, ¿verdad? Capaz que se nos pasaba a explicarles esa parte si es que ella no hubiese preguntado. Bien, veamos otros formatos de monumentos. Vamos a encontrarnos también con aquello de formato más abstracto, ¿verdad? De tipo obelisco. Tenemos varios también, y de diferentes alturas y escalas. Por alguna razón, nosotros parece que no somos muy afectos a promocionar demasiado nuestro obelisco, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. A ver un poco si alguien sabe decirme el primero de la mano izquierda, dónde está ubicado. Y hay gente de ahí. No se conectó la gente del sur, oye. Hay gente del sur. Están... No, perdón, acá no leí. Acá dice Rosa Caballero, el que está en el Cerro Lambaré es el tercero. El tercero, sí, correcto. Bien, pues gracias, Rosa.
No hay nadie del sur. Bueno, ya es mucho pedir ya también. Bien, ahí tenemos el primero y el segundo. En la región oriental, uno está bien al sur y otro está bien al norte. El primero está en la Plaza de Armas de Encarnación y el segundo es el monumento al Parenará, que está en Concepción. Que no me acuerdo un poco mal y si después hablábamos con mayor detenimiento de eso, le tiramos nomás ya los datos que manejamos de este, de este monumento. Sí, hablábamos. Hablamos, En entonces, un momento volvíamos a hablar del tema. eh, Entre paréntesis, ese es mi, no sé por qué, mi favorito. No sé por qué. Sí sé, ¿verdad? a mí yo hasta ahora no entiendo cómo es que no tienen la capacidad allá en Concepción de poder integrar de una manera más importante ese elemento. Porque está súper cerca del centro, no es tampoco que hay que alejarse demasiado. Y ese es un elemento que ya tiene 100 años. Se les pasó. No. Está. Bueno, falta uno. El último. A ver, ese siempre me critican porque es demasiado feo la foto y no se entiende nada. Güey. Sí, ahí por Profe, supuesto. ¿Eh? ese ya no se ve más, ya no se Sí. ve, no sé. A ver, ¿cuál? Acá ya se te quejan con todas las razones. Ese no se sigue, profe. Profe, vos no le ayudás también con tu foto. A ver, sí, les podría poner, de cualquiera de todos los casos que estuvimos viendo, yo les podría poner imágenes actuales, ¿verdad? Pero la idea es justamente poder mostrarles fotos Ni se ve. antiguas, fotos de época para que podamos ver también que hace mucho tiempo que estos elementos están. Está siendo vilmente cañado acá. ¿Ah, sí? Yo normal no tengo visualización de... Ay, ay, ay. Ah, bueno, acá Jazmín Troncoso dice el árbol en una de las plazas frente al Cabildo. Pregunta. No, ese es un monumento contemporáneo, es uno de los últimos que llegó a diseñar Germán Gullari. Este es un obelisco, un obelisco. Un ratito te voy a ir diciendo que están preguntando, ¿sí? Sí. Magali pregunta si estos monumentos ya son más nuevos, profes, porque son más abstractos, por decirlo, dice Magali. Y Cintia, algo de conmemorar una batalla, pero no recuerdo, dice Cintia Leguizamón. ¿Por cuál? Por el último. A ver, el último sí conmemora una batalla también de la Triple Alianza, la batalla de Itaiguaté, perdón. Está en Villeta ese monumento. Ese monumento está ya de principio de la década del 40 o finales de la década del 30, no estoy recordando bien. O sea, estamos hablando de un monumento que de a poquito se va acercando a los 100 años. Monumento de la Libertad, creo que metí la pata yo. Por favor, no cuenten eso. El que dice Marley que es su favorito, y mío también, aclaro, aunque ustedes no crean, ya tiene prácticamente 100 años. De hecho, la estructura de ese monumento se hizo primero y después se completó el monumento. Y la estructura sí ya se hizo hace prácticamente 110 años, ¿verdad? Estamos hablando de un monumento centenario. Así que importante que vayamos manejando también esos datos, ¿verdad? Después nos vamos a encontrar también con una cantidad impresionante de monumentos que se quedaron en papel, de artistas y diseñadores de mucho prestigio, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el primer caso, un monumento no se llegó a hacer, que fue diseñado por Alfaro, al lado un monumento de Pablo Alborno. El tercero es un monumento diseñado por... se me va el nombre de este arquitecto polaco. Ya me va a venir también. El cuarto es también un monumento que no se llegó a ejecutar, que probablemente estuvo diseñado por el artista Zamudio.
vamos a encontrarnos también con otros formatos de monumentos que son ya bien antropomórficos y que recrean las imágenes de personajes famosos de nuestra historia, ¿verdad? Y con diferentes escalas también. Vamos a encontrarnos con escala natural hasta escalas que son de 2 y 3 veces más grande que el tamaño normal, ¿verdad? Hay, te dejo este para la adivinanza, Marley, por uno de los casos en particular. Ah, por el primero. Y bueno, capaz acierta en el lugar. Si es que el profe pasó la posta para el primero. ¿Alguien, alguien me ayuda? Igual nomás sé qué opinar sobre otro, ya que me pidió a mí. ¿No identifican alguna de estas tres esculturas o monumentos? ¿No? Te siguen cañando acá. El de Artigas, sí, profe. Tita. ¿Dónde está ese? ¿A qué? Creo que la corazonada me dice el botánico. Íbamos bien, íbamos bien. Sí. Ay, no. Bueno, ese palo y afuera a veces. No me viene el término, ¿viste? Cuando está en un lugar, después está en otro lugar, después está en otro lugar. Es como un monumento. Omnipresente. No, escucha, no me viene el término. Pero sí, es Artigas y itinerario, digamos que. Ah, Bien, Tobías, tu corazonada dice Plaza Uruguaya, por ahí. Está utilizando la lógica. sí, y está bien, le acertó. El Artigas de carne y hueso sí estuvo en el botánico, ya vamos a hablar también de eso en su momento. Sí, porque ya se Y, están confundiendo todos. y el Artigas hecho monumento estuvo en varios lugares, hoy en día está en la Plaza Uruguaya. Estuvo también sobre Artigas, ¿verdad? Justamente, ahí entre la calle, sobre la calle Artigas y prácticamente su intersección con la calle España. Pero ustedes creo que no nacieron todavía cuando estaba ahí esa cultura. Ay, mira, escucha esto, profe. Natalie Venega. Ella ya pasó ya 5F. El primero no es en Villa Hayes, dice. Muy Bien. bien, muy Ahí bien, muy está. bien. Sí, esta estatua, este monumento es del doctor Benjamín Aceval y se encuentra en la costanera de la ciudad de Villa Hayes. Y como el doctor era el abogado que intermedió cuando los argentinos se hicieron el territorio de Villa Hayes como argentino, fue él nuestro abogado. Entonces, por eso está ese monumento ahí. Lo interesante también es que posiblemente este monumento es en la región occidental al menos el más antiguo y posiblemente es el segundo más antiguo del Paraguay que nosotros estemos registrando, porque es del año 1900. La segunda parte vamos a hablar en la segunda parte de esta sección, profe. Ese para que haga bien catarsis lo te voy a dejar No. completo ahora. Bueno, y faltan dos entonces. Sí, a ver, no puedo el tercero. No, hacen turismo interno, parece. Sí, El tercero no está en la rosada, o yo no me estoy confundiendo. Correcto. Don Carlos que está en Uruguay. ¿ves qué hacen? Muy bien. El cuarto no les voy a poner como adivinanza porque es un monumento que ya no existe, lamentablemente, porque ese era mi favorito, digamos, de esta tanda, por la calidad de la representación. Realmente, fíjense un poco que hasta el detalle de la tensión de la ropa con los botones se notaba, ¿verdad? Lamentablemente, es una escultura que estaba hecha en escala, no recuerdo si 2:1 o 3:1. O sea, era mucho más grande que el tamaño natural.
y hecho con yeso y no aguantó su propio peso y se fue desmoronando. Esto estuvo en Pirayú, y si existiese todavía hasta hoy, ya sería una escultura que tendría ya también más de 100 años. Hermosa, en serio. O Sí, fue. es preciosa, preciosa realmente. A don La Carlos es que entrada- normalmente nunca le aciertan, el pobre. Siempre la escultura de don Carlos, donde sea que uno vaya. Sí, es que es demasiado caricaturesco. O sea, ¿sabes qué parece? Es súper gótico, así todo duro. Es así. Para un poco porque Pirayú, pero yo no sé si Guadalupe estaba afirmando o consultando si es Pirayú. Y yo creo que afirmando porque acertó. Sí, Estuvo en Pirayú, sí, estuvo en Pirayú. muy bien, súper. Y como les digo, tremenda la habilidad y el talento del escultor para diseñar la pieza, pero pésima elección del material, ¿verdad? No soportó su propio peso y la incidencia climática y se fue desmoronando. Otra tanda, las esculturas ecuestres, que también tienen toda su codificación, ¿verdad? O sea, si el caballo está con la pata arriba significa una cosa, si tiene las cuatro patas sobre tierra significa otra, si tiene levantada una nomás tiene otra codificación, o sea, otro simbolismo. Eh, a ver un poco la primera, si me ubican dónde. Por suerte 3 nomás. Dale, a ver chicos, ¿quién ubica la primera? Y ubiquen, por favor, porque la profesora se va a enojar en serio. Los otros pueden ubicar, primero, por favor, ubiquen. Pero ahí, profe, ya. Bien, Carlos. Mira, Carlos Martínez dice Villa Haya. Si decía Villa Haya nomás, profe, iba a ser medio tu culpa, pero él dice Mariscal Estigarribia. Muy bien. Y acá Natalia Venegas dice Villa Haya también y se ríe. Ya, gracias a tu pista. Buenísimo. Buenísimo. Sí, es una hermosa escultura realmente del Mariscal Estigarribia, que también le voy a contar una historia en otras clases. Y la segunda, No, pero no, podéis darle por lo menos una característica más, dale, profe, de la cultura. no, y le voy a mostrar después, le voy a hablar también del tema en la siguiente clase. Hasta ahí nomás, vamos a dejar todo más para adelante. La segunda, ¿dónde está? Hablando, Le doy una pista. hablando Para de itinerantes El pedestal sigue siendo el mismo del segundo. del del segundo, ¿no? del segundo no existe más el pedestal, ni tampoco está más en ese lugar. Y a ver, Espera que Tobías explica bien, porque Tobías me pone General Santos. Estuvo en esa fotografía, estuvo sobre la avenida General Santos. Sí, porque si no parece que me dice que es el monumento a General Santos, ¿verdad? No, ¿qué va a la ser que General está, Santos? la que está frente al Congreso ahora. Correcto, Ah, correcto. ahora ¿Y sí. qué representa A? Un mariscal. Acá puso Carlos Martínez. Frente al Congreso Mariscal López. Ana Matar. Anabela puso Mariscal López también. Súper, súper. Buenísimo. Genial. ¿Y el último? San Martín, Minerva. ¿Por qué te reís, Minerva? Se ríe ella. Ah, pero hoy están muy bien, ¿eh? Me encanta. Porque me acuerdo. Buenísimo.
Y Hablando de itinerantes, también estaba recorriendo. a ver un poco, de San Martín, del monumento de San Martín, y con eso que está diciendo Marley, que es un monumento itinerante, ¿dónde estuvo al momento de esa fotografía? Porque ese pedestal ya no existe más. Ah, ¿Alguien mira, sabe? googlean, dice. Ay, perdón. Está bien. Acá dice Minerva que salió en las noticias, ella se acuerda, por eso me dijo, por eso se estaba riendo. Bueno. Nicola Almada dice que está sobre Eusebio. Enzo Cabrera dice si no está sobre Santa Teresa, no estaba sobre Santa Teresa. Tobías, General Santo y Marica López. Acá ya están mezclando. Y Carlos dice cruce de República Argentina y Eusebio Ayala. Bien. Bueno. ¿Y qué pasó? Después se hizo un viaducto ahí. Y acá pusieron, no estaba sobre Santa Teresa. Eso puso Enzo Cabrera. No es que no estaba. Se llevó ahí a Santa Teresa. O sea, era como pregunta lo que él puso. Eso no estaba sobre Santa Teresa. ¿Cuál? El que estaba, o sea, el que estaba en Eusebio Ayala y San Martín o República Argentina se lleva a Santa Teresa. Sí, El de San Martín. sí, pero vos sabés que yo no sé exactamente en qué sector, no volví a ver más esa cultura, te soy sincero. Sí, ¿verdad? Ese se llevó a detrás del viaducto, digamos. Pero no, me voy a fijar un poco, no sé si hoy está ahí. ¿Qué error tiene esa escultura para la codificación típica de los monumentos? Es también una cultura, una reproducción seriada, pero de muy buena factura. Pero ¿qué error tiene? A ver si alguien sabe decirme. Profe, Hmm. no es que generalmente se representan, o sea, el caballo con las dos patas levantadas cuando mueren en combate, creo. Y San Exactamente. Martín creo que murió por causas naturales. Correctísimo. Buenísimo. Acá los te están explicando. Sí, yo había visto en la plaza sobre Santa Teresa, pero no les quiero afirmar que hoy está ahí, ¿verdad? Pero eso No. dice que está en la plaza, hacia el costado, así eso. Tarea para el próximo miércoles, vayan a mirar. Y acá ya me están actualizando. Anabela parece que no tiene su espada en el último. Dice. No, por la fotografía, dice. No, es que no tiene espada. San Martín no tiene una espada, él estaba apuntando hacia Su dedo. Sí. Sí. Los otros son todos con su espada más, fachero. Ay, se volvió muy divertido esto. ¿Ven que opinando es más agradable todo? Profe, ¿puedes explicar otra vez, o sea, la diferencia cuando está con las cuatro patas en tierra y tipo o sea, la diferencia con el otro que tiene las dos patas en el aire? Cuando las cuatro patas están sobre tierra, no falleció a causa del conflicto, de un conflicto bélico, ni de manera directa ni de manera indirecta. Cuando tiene las dos patas al aire, falleció a raíz de heridas de un conflicto bélico que pudieron haber sido en el propio campo de batalla o un poquitito después. Y cuando tiene una sola pata es a raíz de los efectos de una herida de batalla, pero un tiempo más prolongado después.
O sea, en este mosaico, el caso del Mariscal Estigarribia está bien porque si bien fue trágico el suceso de su fallecimiento, no fue en combate. La caída, o sea, fue por la caída del avión, así que corresponde que las cuatro patas estén sobre el piso. En el caso del Mariscal, él murió en combate, entonces está bien que las dos patas del caballo estén al aire. Y en el caso de San Martín, él falleció de causas naturales, como dijo el compañero, ya de anciano. Así que no, según esa codificación, no corresponde que esté con las patas levantadas del caballo. O sea, cuando las patas están levantadas es porque falleció en guerra, digamos. En combate, sí. En combate. Podría ser por causas naturales que fallezca o cualquier otra causa heavy metal, ¿verdad? Pero ahí las patitas están, las cuatro están en el piso, digamos, para hacerlo más simple. En batalla, levantadas. En el piso, por otras causas. Y si es por causa de una herida de batalla, pero tiempo después, no de manera inmediata, es una patita levantada. Y esos son tipo conceptos que se usan en todo el mundo, o sea... Sí, no sí, no, esa es una codificación que tiene siglos. Ah, ok. Siglos, no lo inventamos nosotros. Ni siquiera se inventó acá en América. Es muy, eh, muy de larga data ya de Occidente. No sabría decirte de cuándo. Pero como mínimo, a partir del siglo XVIII, eso ya está codificado. Entiendo. Gracias, profe. Ok, bueno, sigamos. Tenemos otro formato, las esculturas. Esta también la vamos a encontrar con relativa frecuencia en las plazas públicas de Asunción, sobre todo. ¿Alguien me sabe decir, me sabría decir en qué plaza están estas tres esculturas? Profe, Dígame, ¿se escucha mi cocoro cómo se rompe así? ¿tú qué? Mi corazón. ¿Por qué luego? Yo escuché un perrito y un pajarito. No, ese es el vecino. Entonces, tu corazón, si hace esos sonidos, nunca puede ser también todo muy botánico ya. A ver, chicos, grandes. Una vez dije chicos, le dije, no somos chicos, profe, me dijo. Eso es por buena onda, ¿no? Ya cumplirán ciertos años y querrán que se le diga chicos. Bueno, a ver, yo ya di la pista, no quiero dar más pistas, ya dije que está en Asunción. Bueno, Minerva, en la Plaza Uruguaya están. Ay. Bien. Gracias, Minerva. Yo vi. Bueno. Y vamos a hablar con bastante detenimiento dentro de algunas clases de este caso en particular, gente, porque nos toma en un momento muy oportuno, ya que Mali y yo estamos trabajando específicamente esta plaza. Estamos desarrollando una investigación para la Municipalidad de Asunción. Así que tenemos mucha información que compartir y créanme que hay historias increíbles en torno a estas esculturas y a los demás elementos de la plaza. ¿Y estas? A ver. A Tobías ya le acusa a Minerva que demasiado sale. Pues sabe todo, pues Minerva, cierta todo. ¿Está bien? Esas sí se ven que están frente a la estación central, las dos últimas. Estación central, ¿a qué te referís con estación? O yo nomás estoy desconectada. ¿Y la estación central del ferrocarril? Está la Plaza Uruguaya. Esa es la Plaza Uruguaya, la de las anteriores.
Pero, Adrián. ¿y en la tercera dónde está? Estas 4 están todas en una sola plaza, ya le tiré el datazo, pero no es la Plaza Uruguaya. Carlos Martínez, Plaza de Armas, dice. Súper. Correcto, muy bien, Carlos. Eh, Magalí. a ver, un poco. Profe, nadie nos decía que vos expliques nada. Acá Magalí ya dice, ya esas son las estaciones. Sí, viste cómo Bien sabe. ahí. Qué grande. Correctísimo. Correctísimo. Y de hecho, de izquierda a derecha, ahí tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Correctísimo. Son todas esculturas de hierro fundido importadas de Europa. A ver, un poco, yo quiero entender la consulta que hizo recién ahí, ahí se me va el nombre que preguntó por la estación central. Adrián, está bien para que no De Adrián, confunda. perdón. Estas tres, Adrián, están en la Plaza Uruguaya, que es la plaza que está al costado de la estación del ferrocarril. Sí, profe. Pero, profe, Sí, yo continuar más, algo que como Magalí contestó que las otras son las plazas, la escultura de las plazas. Perdón, que son esculturas de la Plaza de Armas, de la Plaza de Armas. Y ella dice, pues yo les amo, dice, y están desastrangadas, así mismo es como Magalí, ¿verdad? okay. Y con esta materia vas a amarle muchísimo más a esas esculturas porque les vamos a dar datos para que comprendan un poco más sobre tanto estas, ¿verdad? Que son las de las estaciones, y las otras que son las que le estaba confundiendo un poco a Adrián, que son las de la Plaza Uruguaya. Sigamos. Tenemos otros formatos de escultura también, que están en esa misma plaza, la plaza donde están las 4 estaciones. También son esculturas de hierro fundido importadas de Europa. En este caso son alegorías de animales, en algunos casos, si bien están todas presentadas de manera individual, en algunos casos fueron concebidas realmente para fuentes de agua, ¿verdad? Ahí tenemos justamente el caso del sapo y del ganso, por ejemplo, que tienen la boca abierta y eso es porque deberían de estar escupiendo agua, ¿verdad? Pero en este caso se incorporaron así como si fuesen elementos individuales, ¿verdad? Otros tipos de elementos que también tienen algún valor escultórico son los macetones. Los macetones son piezas bastante más grandes que las planteras. De hecho, son lo suficientemente grandes como para que quepa una persona adentro. Y los vamos a encontrar también de diferentes formatos en diferentes jardines públicos, sobre todo diseñados a principios del siglo XX. La mayoría de ellos no resiste el paso del tiempo, pero hay otros que notablemente todavía hasta hoy en día existen, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, el primer caso que tienen ahí en el ángulo superior izquierdo. Ese macetón no tiene un elemento de escala, por eso no se puede apreciar el tamaño, pero yo les cuento que así perfectamente cabe una persona adentro, ¿verdad? Y ese macetón, por ejemplo, sí existe todavía, está en el Parque Caballero. Pero vamos a encontrar otros casos de macetones que ya también del Parque Caballero hay algunos ahí que ya, hoy en día ya no existen, y de otras plazas, como la plaza Uruguaya, ahí tenemos Jardín Botánico también, que fueron, que por haber razón fueron desapareciendo, ¿verdad? Pero la característica de los macetones, primero el tamaño, ¿verdad? Son grandes, y segundo, justamente tienen un tamaño importante para poder convertirse en focos visuales durante un recorrido. Algo similar al uso que se les da también dentro de esos jardines públicos a las esculturas. Otro elemento que vamos a encontrar con mucha frecuencia también es el mobiliario. El mobiliario también hay de diferentes tipos, tamaños, diseños, estilos.
en algunos casos de industria nacional, en otros casos importados desde Argentina o directamente desde Europa, pueden notar fácilmente que también como objeto de diseño también van reflejando diferentes estilos, ¿verdad? Ahí tienen, por ejemplo, en el ángulo superior derecho un banco de madera de claramente estilo Art Deco. Y vamos a encontrar, por ejemplo, acá este que les estoy marcando con el puntero, eh, donde se nota todo el movimiento orgánico del respaldero de metal, eh, que claramente podemos identificar con el Art Nouveau. Y otros casos que son bastante más modestos en su diseño y que probablemente son también de industria nacional, a diferencia de los otros casos, ¿verdad? Yo les cuento que recorriendo parques y plazas antiguos, no solamente de Asunción, de otras ciudades también, eventualmente nos encontramos con algunas joyitas y hay algunos bancos que están ahí hace más de 100 años y que increíblemente todavía eh, siguen cumpliendo su función, ¿verdad? Y por alguna razón ni se destruyeron, ni fueron sustraídos, ni nada. eh, y, y eso, ¿verdad? O sea, muy mobiliarios que ya tienen un valor histórico altísimo y que están casi por una especie de milagro, ¿verdad? Otro elemento que también es componente inherente de cualquier diseño de jardines es el piso, que también lo vamos a encontrar en diferentes texturas, ¿verdad? Y ahí normalmente eh, eh, vamos a encontrar, si tiene algún tipo de textura artificial, que son baldosas de producción nacional. Por los costos que hubiese implicado mandar a importar para toda una plaza o para todo un parque 100, 120 años atrás, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos con baldosas de arenisca, vamos a encontrarnos con adoquines artificiales, con ladrillos. Ladrillos aparecen mucho como textura, sobre todo en, en los patios de vivienda, los jardines de patios de vivienda. Eh, pero también vamos a encontrarnos con otros formatos, por ejemplo, el ribio compactado, el macadam, etcétera, 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 ¿verdad? Sobre todo para los senderos de los espacios públicos de gran tamaño, ¿verdad? Desde plazas de más de 4 hectáreas hasta parques urbanos. Eh, el sendero del ripio fue digamos, el ripio fue la estrategia más recurrente para texturar esos senderos hace 100 años acá en toda la región. Y hoy en día, en, eh, en aquellos casos en los cuales se procedió a restauración de esos jardines públicos, normalmente se recupera también la textura del ripio, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, estaban todos embaldosados y se retiran las baldosas y se vuelve a poner el ripio, porque tiene una presencia visual importante, porque permite que sea más permeable el suelo y porque notablemente es mucho más económico su mantenimiento, ¿verdad? Porque es tan simple como ir cada tanto y volver a derramar una capita de refuerzo encima que se distribuye y con eso es más que suficiente, ¿verdad? O sea, son texturas o tecnologías, mejor dicho, que quedaron por alguna razón prácticamente estéticas en desuso a partir de mediados del siglo XX y que a partir del siglo XXI, cuando empezó a, no quiero decir de moda, sino que empezó a ser frecuente el tema de restaurar jardines públicos en Sudamérica, algo que no ha ocurrido todavía en Paraguay. Se empezó a rescatar esa técnica de los senderos de ripio tal cual eran hace 100, 110, 120 años. Otros elementos que vamos a encontrar también con bastante frecuencia son elementos que cumplen función a la vez de foco visual y también como espacios dentro de los cuales ocurre algo, ya sea una reunión, ya sea una tertulia musical, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las glorietas, entre ellas,
Todos los casos, les reitero una vez más, a partir de ahora y hasta que termine este semestre, todas las fotos que ustedes vean tienen que tener la certeza que les estamos mostrando casos nacionales. Yo no les estoy mostrando fotos de glorietas de otros países. Todo está en Paraguay. Ahí vemos glorietas que existieron en Asunción, otra, no sabría decir exactamente dónde, pero en un local a orilla del río Tebicuarú, ahí veo una en Paraguarí, en diferentes puntos dentro del territorio nacional. Otro elemento que vamos a encontrar con bastante frecuencia en los parques, porque es un elemento propio de los parques urbanos y suburbanos, son los polis o las polis. Poli es un término francés que surge ya en el siglo XVIII, en la época de Luis XVI, que es utilizado para designar elementos insertos dentro de un jardín diseñado cuya misión o cuya función, mejor dicho, es que se conviertan en un foco visual importante, sin que necesariamente tengan que cumplir otra función, ¿verdad? De repente te pueden sugerir que cumplen otra función, pero no siempre lo hacen, ¿verdad? En algunos casos sí. Y tienen, por supuesto, una escala importante. Por ejemplo, vamos a volver a hacer una pausa para hacer el jueguito de adivinanza, profe. Creo que nos da el tiempo todavía. Sí. Sí. A ver, el de arriba a la mano izquierda, por ejemplo, si alguien sabe decirme qué es y dónde estuvo. Este es muy Asunción. sorprendente. Sí. Sí, el Palomar, Parque Caballero, dice Carlos Martínez. Súper bien. Bien ahí, bien ahí. ¿Alguien sabe decirme qué pasó con ese palomar? ¿Alguien conoce ese Palomar? ¿Alguien vio? Bueno, con eso ya le respondí a lo que dijo el profe. ¿Qué me te pregunta, profe? Bien, les cuento que ese edificio, sí, esa es una edificación. Ese objeto existe todavía. Originalmente era su función, su aporte funcional dentro del Parque Caballero era el de tanque de agua, pero a la vez tenía esos nichitos que se ven ahí, ¿verdad? Que servían para que aniden las palomas, y como pueden ver por el diseño que tiene, que es 100% rodeable, la idea era que sea un folies, o sea, un elemento de referencia visual dentro del parque. ¿Qué pasó con ese elemento? A ver si alguien me puede decir. ¿Está o no está todavía? ¿Alguien me puede decir si está o no está todavía? Profe, me preocupan estos chicos que no salen de su casa para eso. Yo hablo y mi micrófono está apagado. No llegó a funcionar como baño también, dice Elías Irala. No. Algo así. Algo así. Por afuera sí, ¿verdad? Pero sin permiso. Como baño de palomas. Sí, pero es muy metafórico igual su situación. Metafórica, ¿verdad? Como baño, algo así. Ahí tiene escrito la palabra sanitaria, pero se refiere en realidad, instalaciones hidráulicas. A eso se referían con sanitarias 100 años atrás. Bueno, alguien me dijo, Carlos me dijo que es el Palomar Parque Caballero. Entonces ya sabemos en dónde está el Palomar, ¿verdad? ¿Alguien conoce, sabe qué pasó de ese Palomar?
¿Alguien conoce el Parque Caballero? ¿Verdad? Si alguien no conoce el Parque Caballero, que me avise. Alguien no se ha ido al Parque Caballero, porque parece, profe, que vamos a tener que llevarle al parque para que conozcan. Te dije, Long Mari. Yo no Tenemos que conozco. debatir la posibilidad de ir al parque este semestre. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar extensamente del parque en su momento. Les adelanto que ese polis existe todavía, pero ya no está dentro del parque propiamente dicho. Así fue groseramente cercenado, se colocó una muralla y quedó fuera del parque, pero está todavía. La mala noticia es que es el predio que fue enajenado al parque fue enajenado por la propia municipalidad, lo cual, digamos, sería un equivalente a que uno agarre un cuchillo y se corte a sí mismo el dedo, ¿verdad? O sea, es un disparate nunca antes visto. Que la municipalidad le saque un pedazo al parque para generar ahí las oficinas administrativas de qué, de su departamento de aseo y limpieza. O sea, esos camiones de recolectores de basura que ustedes ven recorriendo la ciudad durante todo el día, de noche se estacionan al lado de esa obra de arte diseñada por Miguel Ángel Alfaro. A ver, vamos con la imagen que está al lado. No, pero para completar nomás, ¿saben? O sea, ¿saben qué es lo que ahora se encuentra en el autocercenado terreno de la municipalidad? Que le sacaron al Parque Caballero una parte para poner, digamos, que sería una oficina, no sé cómo llamarla de la Municipalidad de Asunción, pero ¿de qué función? ¿Qué hay al lado del Parque Caballero? 3 segundos, 3, 2, 1. Ahí está el departamento, mejor dicho, el departamento de, ¿cómo se llama? Saneamiento, de recolección, Aseo y limpieza. aseo y limpieza. Y qué lindo suena, porque la verdad que eso es un basurero. Ahí se juntan todos los camiones recolectores de basura de la ciudad de Asunción. En síntesis, ese es un basurero. Se cercenó una parte del Parque Caballero para hacerlo basurero o departamento de basurero. Y ahí está el Palomar. Por eso le decía cuando, como que era medio metafórico cuando el compañero preguntó si no llegó a funcionar como baño, y bueno, algo así, ¿no? Después vamos a ir abordando más todo esto, ¿verdad? Pero después el profe va a hablarle mucho sobre lo que es la historia del Parque Caballero y cosas así, ¿no? Y vamos van a deducir, ¿verdad? Qué locura que ese espacio ahora tenga esa función, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta ni por si acaso la importancia de estos espacios públicos, ¿no? Vamos a un caso más feliz, el que está a la mano derecha del Palomar del Parque Caballero. ¿Qué es y dónde está? Profe, vos también le preguntas, ¿qué es? ¿Dónde está? Tenés que decirle así como más. Elías Irala dice, ¿ruinas de Humaitá? Casi, por el palo. Sí, pero no. Bien, Magalí, este está creo en el terreno del Golf Club. Correctísimo. Exactamente. Correctísimo. Y el terreno del Golf Club está en concesión, en realidad forma parte del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Está esta réplica que es en escala 3:1, o 1:3 mejor dicho, de las ruinas de Humaitá. Así que son las mismas ruinas de Humaitá, pero 3 veces más chico, lo cual igual de todas maneras tiene un tamaño importante, ¿verdad? Porque se imaginaban que esa iglesia de San Carlos era bastante grande. Y es una réplica, una especie de miniatura muy interesante que está ahí hace prácticamente 100 años, aunque ustedes no crean, y que se conoce muy poco justamente porque está en la sección que está privatizada por el campo de golf, pero está íntegro ahí. Y fue creado en su momento para que sea un folies dentro del parque del Jardín Botánico.
A ver, abajo a la izquierda, no sé, yo sé que no se entiende muy bien, lamentablemente fue la única imagen que encontré de ese elemento, que era una especie de cabañita, pero con unas zancas, ¿verdad? Bastante altos, eh, que, eh, que estaba también en el Parque Caballero y que no resistió lamentablemente el paso del tiempo. Y el de abajo a la mano derecha, el que está, digamos, debajo de la réplica de la ruina de Humaitá, quiero ver si es que hay alguien que me sabe decir dónde estuvo. Esa es la pista que le voy a dar, que ya no existe. ¿Dónde estuvo? A ver, hace rato se equivocaban y funcionaba el ejercicio, así que pueden tirar una idea, o por lo menos a qué se les acerca ese lugar, a qué les recuerda, a qué les remota. Todo sirve siempre. A mí me asemeja un poco a la iglesia de Yaguarón. Yaguarón, Denis, ¿por qué? Para, pucha, profe, eh, por qué te asemeja Yaguarón? ¿Por la fachada? Por el techito, por así decir, que tiene esas dos aguas así, no sé, eso me tira. Ah, genial. Claro, leer remota, profe. Bueno, no es la iglesia de Yaguarón, pero buenísima tu comparación igual. Profe, Sí. decirle que, porque voy a hacer todo así luego ya. Bueno, ese elemento, ese polis, estuvo en el Parque Carlos Antonio López. Estuvo en la parte más elevada del Parque Carlos Antonio López, donde hoy en día, quien conoce el parque sabe que ahí está lo que creo que ya no funciona tampoco más, un tanque de distribución de agua potable. Es como una especie de montañita artificial que tiene el parque. Sabrán que el Parque Carlos Antonio López anteriormente era un cementerio y como tal tenía una serie de elementos propios, algo que va a mencionarlo y a desarrollarlo con mayor profundidad la próxima clase cuando hable de tipología. Eh, Uno de esos elementos es la capilla, y cuando dejó de ser cementerio y se convirtió en parque, se había tomado la decisión de no demoler la capilla, sino agregarle ciertos elementos como ese pergolado que ustedes pueden ver alrededor, para justamente convertirle en un polis. Y funcionó muy bien y fue un punto, un atractor visual muy importante hasta que entramos a fines de la década del 50 y se decidió que ese era el punto ideal para instalar el tanque de agua para distribución por gravedad, así que lamentablemente se demolió esa capilla que de existir hoy en día estaría teniendo ya fácilmente 150 años, si no es más. Otro elemento que vamos a encontrar con mucha frecuencia también dentro de los jardines, y mientras más grandes son los jardines, más probable es que nos encontremos con las pérgolas. Las pérgolas son similares a las glorietas en muchos casos, sobre todo cuando tienen cobertura vegetal. Y la diferencia está en que la pérgola, mientras que la glorieta tiene ese carácter centrípeto, centralizado, la pérgola en cambio te sugiere por lo menos un recorrido, es más lineal. Eh, entonces, vamos a encontrarnos en diferentes longitudes y en diferentes formatos y en algunos casos incluso hasta curva, ¿verdad? Como pueden ver ahí en una de las imágenes. Otro elemento que es bastante parecido a la glorieta, pero se diferencia por el uso que se le va a dar y por el lugar que va a ocupar dentro del jardín, es el kiosco. Un kiosco no lo vamos a encontrar prácticamente en un jardín privado, casi siempre en un jardín público, casi siempre en una plaza o un parque urbano, y tiene normalmente una finalidad comercial, o sea, ahí se venden cositas, ya sea comestibles u otros elementos, ¿verdad? Y también vamos a encontrar una serie de casos en diferentes lugares. Otro elemento que con mucha frecuencia vamos a encontrar en los jardines públicos, sobre todo,
son las escaleras. ¿Por qué? Porque la topografía paraguaya es muy ondulante, entonces siempre van a haber diferencias de niveles que salvar. En algunos casos estas escaleras van a ser escalinatas. Quizá ustedes se estarán preguntando alguno que maneja de manera ambigua el término, ¿cuál es la diferencia entre escalera y escalinata? Yo les digo, la escalera es un dispositivo que nos permite pasar de un nivel a otro. Esa escalera puede ser estrictamente diseñado para eso o puede tener unas dimensiones, un diseño y una forma que además lo convierta en un lugar de estancia, aunque sea transitorio. Entonces, cuando no es solamente un elemento de transición, sino es un lugar de estancia también, ahí la escalera se convierte en escalinata. O sea, es más que una transición, es un lugar. Ejemplo, la escalinata Antequera o la escalinata Manuel Domínguez, ¿verdad? O sea, están diseñados para estar ahí, no solamente para ir de una punta a la otra. Y bueno, eso también en diferentes escalas lo vamos a encontrar variadamente en diferentes plazas y parques, no solamente Asunción, ¿verdad? Y hay algunas escalinatas que son bastante famosas y recurrentes también. Vamos a ver eso en su momento. Eventualmente, sobre todo en los parques urbanos, podemos encontrar también algunos elementos que más bien tienen ahí una función de cumplir con una especie de fantasía, ¿verdad? Porque casi nunca son necesarios, son los puentes. En algunos casos llegan hacia el punto, incluso como el caso que tienen ahí en la imagen de arriba a la mano derecha, que es un puente que en realidad no sirve para atravesar nada, ¿verdad? Más bien un puente que está ahí generando una especie de pórtico de acceso a otro sector del parque y que si uno sube lo que tiene es un mirador, ¿verdad? Y en otros casos sí, por ejemplo, en el puente que está debajo justamente de esa mano derecha también, que es un puente que está en el parque Ucuapultá de Villarrica, ese sí es un puente que está dispuesto sobre un arroyo natural y que de un modo u otro iba a haber ahí un dispositivo porque ese arroyo secciona en dos el predio y había que pasar, ¿verdad? Y bueno, se le da un diseño para que tenga un aporte estético, ¿verdad? Otro elemento que vamos a encontrar con mucha frecuencia, obviamente, son las luminarias, y las luminarias también tienen diversas presentaciones, formatos, modelos, responden también a corrientes estilísticas, tienen diferentes procedencias y también funcionan de diferentes maneras, ¿verdad? En algunos casos son eléctricos, en otros casos, antes de que la electricidad llegue al Paraguay, tenían otras fuentes de combustible, a veces petróleo directamente, queroseno, etcétera, etcétera. Entonces, una época en la cual la figura del farolero o farolillero era una figura importante, ¿verdad? Porque era la persona que se encargaba de encender todos los faroles de las calles más importantes de la ciudad y de las plazas también, ¿verdad? Y se iba con una antorcha y recorría y al amanecer iba y apagaba uno por uno otra vez. Otro elemento que vamos a encontrar con muchísima frecuencia también, sobre todo en los patios de vivienda, que también forman un tipo, ya van a ver eso en la próxima clase, son elementos que son muy parecidos, pero cumplen funciones diferentes, que son los pozos y los aljibes. Tienen la misma presentación visual, un brocal que normalmente es de material, en algunos casos con diseño, en otros casos son lisos, ¿verdad? Y con una especie de arnés o estructura que suele ser metálica, ¿verdad? Por donde va la cuerda con un balde para sacar el agua. El tema es el origen, ¿verdad? Del agua. Ahí es donde se diferencian estos dos elementos, ¿verdad? El pozo lo que hace es toma agua de una veta, o sea, hay que cavar hasta picar una veta de agua y a partir de ahí se toma el agua. El aljibe, en cambio, es como una especie de tanque subterráneo donde se deposita el agua
de lluvia que va al techo, o sea, del techo a las canaletas, y las canaletas de manera subterránea derivan dentro del aljibe. Son sistemas que a nosotros ya nos resultan muy ajenos hoy en día, pero que hasta mediados del siglo XX, incluso un poco más, eran los sistemas tradicionales con los cuales se captaban agua acá en Paraguay, ¿verdad? No se olviden que el antecesor de la SAP, que es la Corposana, se funda recién a fines de la década del 50, ¿verdad? Y otra vez costó muchísimo que eso se vaya extendiendo dentro de Asunción, y ni qué decir en otras ciudades y otros pueblos, ¿verdad? Y finalmente, creo que es el último elemento que vamos a ver el día de hoy, el caso de las fuentes, que también tenemos muchos casos, aunque realmente siempre digo que me llama la atención que para la cantidad de agua que tenemos en Paraguay y para la temperatura que tenemos, es llamativo que no tengamos una cultura más desarrollada del diseño de fuentes, ¿verdad? Pero tuvimos y tenemos algunos casos que son realmente dignos de destacar en cuanto al diseño de estos elementos. Ahí tienen, por eso les traje luego más de un mosaico para que vean diferentes casos de fuentes. En algunos casos son fuentes que tendrían que tener ya hoy más de 120 años, en algunos casos todavía existen, en otros casos están en estado de ruina. Ahí tenemos más y más tipos. Bueno, ese fue la última diapositiva del día de hoy. Sí, correctísimo. Entonces, dejo de compartir. Genial, profe. Buenísimo. Justito, faltando 3 minutos. Perfecto. Hoy sí estuvieron, colaboraron bastante. Te dieron descanso. Y se quedaron casi todos. Pues yo llegué a contar en el momento más alto, bueno, después ya no tuve visualización, conté 34 y estamos todavía 29, así que... Sí, yo anoté toditos los presentes, no te preocupes. Tuvimos una alta tasa de, ¿cómo se dice? Alto rating. De asistencia y de participación, por suerte. Acertaron todas. Bien. Bueno. Quedan 2 minutos, gente. Quiero saber, ¿algún comentario, alguna consulta antes de despedirnos? Profe, Sí. a mí la verdad se me cortó la conexión cuando explicaste la parte de vegetación, de que dijiste que era el elemento más importante, pero ahí nomás se me cortó un rato. Creo que explicaste que en ese momento se me cortó, pero Se puede clasificar de diferentes maneras. La que yo les mostraba era la que tenía que ver con las escalas, y para así simplificarlo hablábamos de 3 escalas, ¿verdad? La escala baja, que no tiene, digamos, un valor de volumen, sino que tiene un valor de textura superficial, que podemos decir que son las herbáceas, pero no solamente las herbáceas, porque también vamos a encontrarnos otro tipo de especies, ¿verdad? Incluso especies acuáticas, ¿verdad? El virupé, por ejemplo, tiene un valor bidimensional, no tiene un valor de volumen. La escala intermedia, que es a la que vos te estás refiriendo, ¿verdad? En la escala intermedia sí, las especies vegetales pueden ya tener ese valor plástico individual, ¿verdad? Y con relativa frecuencia vamos a encontrar especies que están dispuestas de manera aislada, porque su aspecto tiene un atractivo visual de por sí, ¿verdad? Entonces, ¿puede eventualmente formar un macizo vegetal? Sí, pero puede también estar de manera aislada. Porque por su forma, por sus colores, o por la frecuencia o por su ciclo ya sea de floración o de reposición de hojas, tiene características que resultan llamativas, ¿verdad? Lo cual no ocurre con frecuencia con las plantitas más chiquititas que forman parte de la escala baja, ¿verdad? Que tienen un impacto visual solamente a partir de que se agrupan entre varias para conformar una especie de alfombra, ¿verdad?
Eso era lo que yo había mencionado. No sé si por ahí era eso lo que vos me estabas consultando o no. Sí, profe, quedó clarísimo. Ujú. Genial. Bueno, a ver un poco, yo vi. Gracias, Enzo. Gracias. Eh, la próxima clase va a estar mejor todavía, porque esa le toca a la profe Marley, así que todas las cargadas de hoy te las voy a devolver mañana, el próximo miércoles, profe. Pero si no cargué nada. Vos te auto sentenciado. Así no, pero sí. Vamos. Profe, tengo una consulta. No sé si Sí, ya llegaron a decir, pero la siguiente clase sería virtual otra vez. todas son virtuales. Todas, ya. Ok, gracias, profe. O sea, capaz ella está preguntando por los paseos, los recorridos. Eso serían al final del semestre, por si esa sea tu duda. En las últimas dos Ok, clases. profe, gracias. Esas sí son presenciales, obviamente, sí. Virtuales. Así. Y obligatorias. Bien. Profe, las El 4. único momento donde yo voy a ser pesada es para los recorridos. Así, modo profe Carlos. Decime, profe. Bueno, yo creo que está bueno por ahí. Ya ellos tienen otras clases también, así que podemos dar por levantada la sesión. Gracias, gente. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Nos vemos. Besito. No, profes. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.